Y por último, señoría excelentísima, y no menos importante, las variedades vegetales que se explotan en este país obedecen a una demanda internacional. Por esa razón, tan importante como el desarrollo genético es el desarrollo varietal. ¿A qué me refiero con el desarrollo varietal? La capacidad que han tenido los desarrolladores de las variedades vegetales en hacer de su variedad una necesidad de consumo. Hoy día los mercados internacionales exigen ciertos productos. Por lo tanto, no es casualidad que nuestra agricultura mude a sus productos precisamente para satisfacer esas necesidades, precisamente para satisfacer lo que el obtentor ha logrado, que es posesionar una respectiva variedad en el mercado. Por eso, teniendo en consideración estas consideraciones, la presidenta Bachelet señala en el mensaje de UPOP 91 la necesidad de contar con una mejor genética en nuestros frutales y cultivos, como un elemento fundamental, dice la presidenta Bachelet, para apoyar la gran tarea de convertir a Chile en una potencia alimentaria. Para lograr lo anterior, la presidenta Bachelet dice que es extremadamente necesario facilitar el ingreso de variedades vegetales al país, pero más importante aún, fomentar que en Chile desarrollemos variedades vegetales. Y el ejemplo de Bolivia y Perú ha sido muy importante para Chile. Después de aprobar UPOP 91, ha aumentado exponencialmente la cantidad de variedades vegetales que han podido registrar nacionales de ese país. ¿Por qué? Porque existen los incentivos para desarrollar estas variedades. La presidenta Bachelet termina señalando que esto es importante, además, porque en el mundo se ha visto una baja considerable en la inversión pública en el desarrollo de variedades vegetales. Cada vez es más importante la inversión privada y sin una adecuada protección es evidente que no existirá una adecuada protección de las variedades vegetales. Por último, se debe tener en cuenta lo que ha mencionado la Sociedad Nacional de Agricultura, ASOEX, respecto a la presión de los mercados internacionales por tener esta normativa. Nuestros mercados, nuestros principales socios comerciales nos están pidiendo que suscribamos UPOP 91. Esto nos abre los mercados internacionales. No se acepta la fruta de países que vienen de lugares que son paraísos para quienes copian variedades vegetales. Y obviamente esto aporta a la imagen país y se ha transformado en algo absolutamente esencial. Otra consideración importante respecto de esta materia es la obligación que tiene el Estado chileno de suscribir UPOP 91. Esa obligación ya está contenida en los tratados relativos a la incorporación a la OMC, pero principalmente se ha incorporado en los tratados de libre comercio con Estados Unidos, Australia y Japón. En el contexto de esos tratados internacionales, Chile se obligó perentoriamente a suscribir UPOP 91. Concretamente, ¿cuáles serían las sanciones si no lo hace? Es deber mencionar que ninguno de estos tratados señala una sanción específica. Sin embargo, es perfectamente posible que se soliciten informes, comisiones e incluso la constitución de un tribunal arbitral que termine imponiendo a Chile la suscripción y si no lo hace, con la suspensión de los tratados. Esa es la sanción final que se pondría a Chile si es que en definitiva no suscribe el tratado UPOP 91, que efectivamente hemos señalado es clave para la inserción de Chile en los mercados internacionales. Pues bien, ¿qué ha dicho la requirente desde un punto de vista técnico para fundamentar además sus argumentos constitucionales en contra de UPOP? Una primera reclamación que la hemos escuchado también en las audiencias públicas y que por cierto es una preocupación fundamental del gobierno, es que mediante UPOP 91 se incentiva a la uniformidad de las especies. Cada vez menos especies, menos variedades vegetales se están cultivando en Chile porque estamos focalizándonos en productos que podamos comercializar de mejor manera. Pero acto seguido hace un paso lógico del cual cuesta mucho entender y obviamente no proporciona ningún antecedente adicional porque eso causaría la pérdida o el desaparecimiento de especies criollas y locales, alteraría el ecosistema y la biodiversidad. Eso lo dejamos pendiente porque efectivamente extraña en el recurso que efectivamente se diga de qué manera se daña gravemente, porque esos son los términos que ocupan los requirentes, se daña gravemente la biodiversidad. Otro de los argumentos es que efectivamente se estaría afectando a los campesinos y a comunidades agrícolas porque quedaríamos expuestos a que vinieran empresas transnacionales o obtentores inescrupulosos que registrarían variedades que son tradicionales chilenas, afectando a la agricultura campesina y específicamente la agricultura indígena.
finalmente, dentro de sus argumentos, desde un punto de vista constitucional, señala que se estaría afectando el derecho de propiedad del agricultor precisamente por afectar las reglas del juego en materia del privilegio del agricultor. Obviamente que además escuchamos en la audiencia pública y se menciona el riesgo de que las transnacionales se hagan dueñas de nuestras variedades vegetales, que incentivaría la inserción de los transgénicos y otros argumentos que no han sido parte del requerimiento. En virtud de lo anterior, alega la infracción al artículo 1, inciso final, el artículo 19, número 2, número 22 de la Constitución, además del número 8 y 24 del mismo numeral. Pues bien, señoría excelentísima, vayamos analizando cada uno de estos puntos desde una perspectiva constitucional. Hemos dicho en nuestras observaciones un argumento que creemos que es de excesiva importancia. El Tratado UPOV 91 contiene disposiciones que no son autoejecutables en el país. Eso es de una claridad meridiana y leeré las disposiciones que lo dejan claramente establecido. De hecho, el mismo envío del mensaje del presidente de la República para incorporar los estándares UPOV 91 es prueba meridiana de eso. Si fuera autoejecutable, me pregunto, ¿para qué envía el mensaje? Si fuera autoejecutable, ¿por qué diría UPOV 91 que es facultad de los estados contemplar el privilegio del agricultor o no? Una facultad. ¿Dónde lo incorporaría? En su legislación. Por tanto, si fuera autoejecutable, ¿cuál sería la razón entonces de que hubiera una legislación? Pues bien, el Tribunal Constitucional ha dicho con razón que no corresponde entrar al análisis de disposiciones de tratados que no son autoejecutables porque su análisis constitucional se hará en la respectiva legislación. Y me parece de toda lógica, y después de escuchar los alegatos de los requerentes, me parece aún más lógico. ¿Por qué? Porque estamos discutiendo de cosas teóricas, su señoría excelentísima. Me hablan aquí de que las reglas del juego van a cambiar, cuando lo único que dice UPOV 91 es que faculta a los estados para establecer el privilegio del agricultor. Y me hablan de que va a cambiar. ¿Dónde va a cambiar? Obviamente que la legislación que ejecute esa normativa. Por eso la discusión que está planteándose aquí es absolutamente teórica, porque no se ha presentado la legislación correspondiente para analizarla. Reiterando desde esta perspectiva cuáles son las disposiciones que claramente dejan establecidos que UPOV 91 no es un tratado autoejecutable. El artículo 30 señala con toda claridad que cada parte contratante adoptará todas las medidas necesarias para aplicar el presente convenio. El artículo 36 señala que los estados contratantes informarán las legislaciones que regulen los derechos del obtentor. El mismo artículo 14, número 2, como lo acabo de mencionar, señala que será facultad de los estados regular el privilegio del agricultor. Por ende, y en conclusión, es evidente y resulta de toda lógica que este tratado, en sus disposiciones impugnadas, no es autoejecutable. Existe un proyecto de ley que se está discutiendo en el Congreso, en el cual se están desarrollando sus disposiciones de acuerdo a ese tratado, por lo tanto, no correspondería un análisis constitucional en este aspecto. Pasando a otro tema, su señoría excelentísima, respecto a una preocupación que ha sido fundamental para el gobierno, que es efectivamente la protección de la biodiversidad. Respecto de esto, menester resulta al menos referirse y mencionar qué es lo que está haciendo el Estado de Chile y qué medidas se han implementado en los últimos años para proteger la biodiversidad. En primer lugar, existe un sistema nacional de áreas silvestres protegidas. Este sistema abarca una extensión que equivale al 19% del territorio nacional. El 19% del territorio nacional está protegido como un sistema nacional de áreas silvestres protegidas. Adicionalmente existe un sistema de áreas protegidas privadas que alcanza a 1,4 millones de hectáreas, es decir, el 2% del territorio nacional. Adicionalmente, la Corporación Nacional Forestal, CONAF, maneja 32 parques nacionales y 49 reservas nacionales, que en total suman más de 15 millones de hectáreas, es decir, más del 20% del territorio nacional.